hemos venido a celebrar el cumpleaños de un integrante de Sucedió en el Perú. ¿Y qué hemos venido a comer? Algo que le gusta a todos y todos están de acuerdo. ¿Qué cosa es? El rico pollo a la brasa. El pollo a la brasa se ha convertido en un símbolo más de la peruanidad. Peruanos y peruanas, familia, amigos y compañeros de trabajo comen pollo a la brasa prácticamente en cualquier momento. Es algo súper popular y muy democrático. Por supuesto, los comen los de arriba, los de abajo y pollerías y pollo a la brasa hay en todos los rincones, en cada esquina de nuestro extenso territorio peruano. Pero cuando se juntan historiadores aficionados a la historia en un programa como Sucedió en el Perú, surgen las preguntas. ¿Cómo empezó el pollo a la brasa? Sobre todo, ¿cuándo llegaron los pollos a esta parte del continente? O las gallináceas. ¿Qué comían los antiguos peruanos? Así que este va a ser un programa sobre el pollo a la brasa y más, porque todo esto también sucedió en el Perú. Al ataque, ¿ya? Bien. Por favor, vamos. Ahora sí. Para tener solo una idea de la importancia del consumo de pollo a la brasa en el Perú, desde el año 2010, cada tercer domingo de julio, se celebra el Día del Pollo a la Brasa. El pollo a la brasa nos ha acompañado en varias etapas de nuestra vida. Y no solamente eso, sino que es algo que une a la generación del abuelo, del papá, del hijo y del nieto. Es decir, una generación es una etapa de la vida, por un lado. Y por otro lado, el sabor intenso, es decir, cala con lo que es el peruano, el horror al vacío. Esta idea de que no dejamos ningún espacio en blanco. Si hay, por ejemplo, maquis, tiene que ser con sabor acevichado. No aceptamos que haya un espacio en blanco y el pollo a la brasa tiene eso. Esa cuestión de la piel, el pellejo grasoso que tiene sabor intenso y las papas fritas que tienen sabor intenso, pero eso sí, con su bolsa de ají o su ketchup. No tiene que tener bastante intensidad. Esto está asociado también con esa necesidad que tenemos de lípidos y de azúcares. ¿Por qué? Porque, claro, nos gusta la gratificación emocional que nos da. Somos de gratificación emocional por esa vía, pero también necesitamos energía barata que nos permite seguir trabajando. Y una vez que esa energía se gasta, podemos recuperarla después con galletas o chocolates. Es una forma muy propia de nosotros de siempre tener esa gratificación y al mismo tiempo esa energía. El pollo a la brasa con todo combina y a todos recibe. Hoy se consume mucho con arroz chaufa, el popular monstruito. El mostrito es más o menos reciente, de unos 15 años. Ahora, el mostrito empieza a pegar en los barrios. O sea, empieza en la periferia, lo que llaman los conos, ¿no? No en tanto en los distritos mesocráticos de Lima. Y se adapta a los distritos más centrales, ¿no? Tal es así que una de las pollerías más celebradas del momento, que es la pollería Tori, tiene el mostrito, ¿no? Que le llaman combo chaufa o algo por el estilo. Pero básicamente es un mostrito. El pollo a la brasa lo que tiene es que acepta una serie de combinaciones como somos los peruanos. La verdadera mistura es esa, que podemos combinar muchas cosas. El arroz, que es eterno y que tiene con nuestra herencia china, combina muy bien con el pollo a la brasa. Pero sobre todo la idea de las salsas también. Como dijimos al inicio, el pollo a la brasa no hace diferencias. Es un plato que se adapta a todos los bolsillos. El pollo a la brasa es democrático, es decir, en toda clase social vas a encontrar una pollería. Es interesantísimo porque encuentras una pollería en una zona residencial, de ahí vas avanzando en distintos distritos y sigues encontrando una pollería que cambia su decoración. Es decir, deja de ser ficha y pasa a ser más popular, otro tipo de decoración, pero el sabor sigue siendo el mismo. Es decir, no cambia, es democrático. La receta sigue siendo la misma. E incluso a veces sigues viendo a los pollos dando vueltas ahí bajo el fuego. Tal vez en algunas será con leña, en otras será con carbón, pero sigues viendo ahí la estética del pollo dando vueltas. Entonces es democrático porque es para todos.
es el plato bandera distintivo del Perú, superior incluso que el ceviche. Ahora, el ceviche puede ser un poco más identitario, ¿ah? Porque siempre está el debate de que si el ceviche es de tal sitio y los peruanos tenemos un nacionalismo ahí con el ceviche. Pero el pollo a la brasa se consume masivamente en todos los sectores, ¿ya? Sectores A, B, C, D. A diferencia del ceviche, supera la barrera del clima. El ceviche normalmente la gente lo consume en verano, cuando hay calorcito, un ceviche, ¿no? El pollo a la brasa no, se consume... bueno, yo vivo en la costa, pero hago visitas por distintos lados. Básicamente en el Perú tenemos 2 estaciones, invierno y verano, ¿no? Primavera, otoño, como que pasan más discretos. Pero el pollo a la brasa se consume todo el año. También supera la barrera del horario. El ceviche, normalmente la gente, tenemos la cultura de no comer ceviche de noche, poco. En cambio, el pollo a la brasa puede ser almuerzo, cena. Democrático, delicioso, irresistible. Además, el pollo a la brasa tiene la cualidad de congregar. Peruanos y peruanas se reúnen para comer su pollito a la brasa con toda la familia. Los fines de semana tú ves esas pollerías en el centro de Lima, que la familia va, los chicos juegan en los juegos y se reúnen. Todos compran un pollo, su bolsa de ají y su Inca Kola familiar. ¿Qué más puede unir a una familia que el pollo a la brasa? Y nosotros somos no de comer parados, sino de unirnos, de conversar, de estar en torno a algo. Y si ese algo es un pollo a la brasa, une bastante. El pollo a la brasa tiene 2 elementos de democracia: el precio y la idea que no necesitas cubiertos. Es decir, creo que empata bastante con un gusto popular. Lo podemos hacer con esto y con esto. Y para la inmensa cantidad de peruanos que viven en el extranjero, comerse un pollo a la brasa es como acercarse al Perú, como tener un pedazo de su patria en su corazón y en su barriga. Yo viví una época fuera y en la zona de Queens los restaurantes peruanos se presentaban como pollo a la brasa, se presentaba como algo peruano únicamente. Y eso me llamaba la atención porque no estoy seguro si sea así, pero era la identidad peruana. Y claro, pollería peruana, pollo a la brasa peruana, y realmente marcaba una identidad. Y tú veías a la comunidad peruana reunida en torno al pollo a la brasa más que cualquier otra comida. Eso me parece interesante porque indica una modernidad peruana. No necesariamente una comida criolla que era difícil de conseguir afuera por los ingredientes, más no así el pollo a la brasa, que empataba bien con la idea de todas las sangres que se reunían fuera del Perú. Entonces no era necesariamente comida limeña o criolla, sino comida que pertenecía a todos. Por si faltara algo, el pollo a la brasa se consume en todas las regiones. Se vende en todo el país, en todas las regiones, y hasta se adapta, ¿no? Yo lo he comido en algunos sitios con plátano frito en lugar de papa frita, con su maduro ahí. Date cuenta, Omar, lo que más abren en este país de emprendimiento son pollerías, chifas y peluquerías. Salones de belleza, barberías, un sector enorme. Camina por cualquier cuadra de un barrio comercial y vas a encontrar siempre esos 3 elementos: chifas, pollerías y peluquerías. Antes de hablar del pollo a la brasa, vayamos a los orígenes del ave. Los estudios más recientes señalan que los primeros restos de pollo domesticado se encontraron en un sitio de cultivo de arroz en Tailandia y tienen una antigüedad de 3.500 años aproximadamente. Al parecer, luego de que los seres humanos de esta zona plantaron arroz en su lugar de asentamiento, el ave apareció y pudo ser domesticada. Desde este lugar, los pollos fueron trasladados hacia el oeste, pero en un inicio no sirvieron como fuente de alimento, sino más bien fueron venerados y considerados animales exóticos.
Al parecer, la domesticación pudo ocurrir independientemente en otras regiones como India o China, pero los estudios sugieren que el sudeste asiático fue el punto de origen principal. Ahora, ¿de qué ave hablamos? ¿Cuál es el ancestro, el antepasado de los pollos domésticos modernos? Pues se trata de la subespecie de ave de la selva Gallus gallus hespericus, ave tropical de la familia de los faisanes, el ave roja de la jungla. La gallina originalmente es tailandesa, según las investigaciones genéticas y arqueológicas. Luego tiene un radio de dispersión entre China y India. Entonces hay un gran margen de aparición de esa gallina que luego va hacia Europa y también al Asia propiamente. Hay que recordar que la gallina, así como el puerco o el pavo mismo, que es mesoamericano, centroamericano, son animalitos que básicamente han estado siempre a expensas de áreas domésticas. Entonces la gente los ha visto permanentemente y el mismo animal, muy dócil, se acerca a las áreas de habitación y consume los desperdicios y alimentos que están ahí disponibles de la gente. Entonces hay una buena asociación entre ser humano y gallina en ese contexto, ¿no? Como dice el historiador Henry Mitrani en el libro Su Majestad el Pollo, los egipcios fueron los primeros en reproducir artificialmente la gallina. Fueron ellos quienes descubrieron la incubación artificial. Los que difunden la crianza de la gallina y del gallo, porque en esa época eran juntos, es Roma. Y son los romanos que agarran todo el Mar Nostrum. Y la gallina había sido domesticada en la India, y ahí había pasado a China y después había terminado por Egipto, que son los grandes criadores, y Egipto llega a ser conquistado por los romanos, y los romanos lo reparten por todo ese imperio. Bueno, los romanos en todas sus provincias, en todas las tierras conquistadas, fomentan la crianza y llevan esa ave tan especial que es la gallina y el gallo. Y también el caballo, por supuesto, y el cerdo, ¿no? En España se consumía mucho cerdo. Ahora, antes de contarles acerca de la llegada de la gallina al Nuevo Mundo, es decir, a América y al Perú, podríamos preguntarnos, ¿existió algo parecido a la gallina o al pollo en nuestro territorio? La respuesta es sí. Existe una gallina prehispánica que en realidad es el género Gallinacia, pero no se inserta dentro de la gallina doméstica que como ahora se cocina o se conoce actualmente en el país. Entonces, hay algunas variedades de galináceas generalmente estacionadas o relacionadas con el norte del país, antes no había país, ¿no es cierto?, que son de área tropical. Entonces, esas galináceas, así se llaman, están presentes no solamente en Perú, también en la parte norte de Sudamérica, y parece ser que han constituido de alguna forma un stock alimenticio para la gente en época prehispánica. Por lo menos se conoce de galináceas consumidas probablemente desde hace más o menos unos 3.000 años. Particularmente en culturas como la vicús, la moche, la lambayeque, la chimú también. Entonces, es una variedad de gallina, entre comillas, que ha sido consumida hace mucho tiempo, pero que no es propiamente la gallina actual, ¿no? De esas gallináceas no existen restos materiales como huesos. Lo que sí existen son bellas piezas de cerámica que las encontramos en el Museo de Pueblo Libre. Probablemente la vicús es la más relevante por el volumen que tiene y sus características, ¿no? La forma de patas literalmente son muy similares a las actuales, ¿no? Son animales que pues no pueden volar, ¿no? Se encuentran en una posición de desplazamiento rápido y después seguramente más lento por efecto de la domesticación. Y además algo muy interesante y relevante es la cresta, ¿no? La cresta de las gallinas no la tienen muchos animales. Entonces, según lo que se conoce, esa cresta es producto de una mutación genética, en parte vinculada a la domesticación. Entonces, estamos hablando muy probablemente de gallinas que estén domesticadas en parte del norte peruano, entre comillas, ¿no? Entonces, esas características hablan de una gallina, entre comillas,
que es oriunda, ¿no? Nativa, por lo menos en una variedad, ¿no? Que ha estado aquí y ha participado de estas sociedades y probablemente ha sido objeto de ritual y también de consumo, con mucha posibilidad, ¿no? Además de la gallina de la cultura Vicús, en el Museo de Pueblo Libre encontramos otras piezas de cerámica de aves que existieron en el antiguo Perú. Hemos hecho una pequeña selección de material para que ustedes vean que la gente comía lo que era disponible y que estaba en el stock. Incluso en la colonia se dice que la carne de ¿cómo se llama?, de pelícano es magra y tiene mal sabor, pero la han comido también. Entonces es importante recordar eso. O sea, antes han habido aquí diferentes tipos de expectativas frente a la comida y han habido siempre buenos pobres, se puede decir, ¿no? Henry, para mí es un placer que nos acompañes en este recorrido porque, primero, nos conocemos hace mucho tiempo y, segundo, porque eres un cúmulo de historias y, sobre todo, historias que hacen nuestra cultura. Y, además, eres un buen comensal. Entonces, partamos por decir que la gallina, en verdad, empezó con la llegada de los españoles a este lado del continente. Pero las aves no eran ajenas para el mundo prehispánico y se comían las aves. ¿Qué podemos hablar acerca de las aves en el mundo prehispánico? Bueno, comenzando por el pavo, que es canadiense, domesticado y que lo comemos en Navidad ahora en todo el Perú, pero es domesticado en el norte de América. Después tenemos el pato de chacra, que ves, el pato criollo, es el cuy con plumas. Fue domesticado casi en la época del cuy y era una de las especies preferidas para la alimentación. Y después estaban las aves, las palomas. Las pequeñas, esas aves pequeñas. La cuculí. Se cazaban, hay dibujos de Guamapoma cazándolas con redes, por ejemplo, ¿no? Y después se desplumaban y eran de consumo de las comunidades, ¿no? Entonces, esas eran las aves principales que se comían, pero el domesticado en realidad era el pato. Se dice que el primer animal que puso una pata en el continente americano fue la gallina. Esto respondía, entre otras cosas, a que ocupaba poco espacio, ya que su alimentación no era complicada. Vinieron en el segundo viaje de Colón, aunque ya en el primero se consumieron como alimento de los marinos. En el segundo viaje de Colón ya traen gallinas y gallos y se difunden en Dominica, en la isla dominicana y en Cuba. Tan es así que el sancochado cubano es uno de los platos preferidos en Cuba, en Santo Domingo también, en todo lo que son las Antillas. Y ahí las comienzan a alimentar con maíz. Y es tan importante que después ya cuando van a tierra firme en México, hay en 1520 una carta que le manda Hernán Cortés a Carlos I en ese entonces y Carlos V posteriormente, en el cual le dice que tiene 1.500 gallinas como símbolo de riqueza. De riqueza, claro. ¿Por qué? Porque la gallina no solamente servía para alimentos, sino servía también para pagar tributos. Servía, por ejemplo, para alquilar casas. Garcilaso en Córdoba, Garcilaso de la Vega, el Inca, en Córdoba alquila una casa por 16 gallinas al año. Tenía también una utilidad económica aparte de alimenticia. En estos momentos estamos en el Fondo Bibliográfico de Estudios Históricos y Arqueológicos. En él se encuentra la unidad de archivo. En la unidad de archivo del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que conserva 26 colecciones documentales con materiales desde el siglo XVI. Y lo que se va a mostrar son 2 documentos donde los indios pagan tributos, incluyendo gallinas. Los nativos americanos, y en este caso peruanos, tenían que pagar tributos a la corona. Se pagaba en dinero y en especies. Y una cantidad de las especies son las gallinas.
La primera referencia de la llegada de gallinas al territorio que hoy es el Perú data del año 1533. O sea, los españoles habían llegado en 1532 y en junio de 1533, en el mismo Cajamarca, con Atahualpa aún preso, ya encontramos un documento que dice lo siguiente. Melchor Verdugo, estante en Nueva Castilla, se obliga a pagar a Juan de Asensio, clérigo, 2,000 pesos de oro por un caballo ensillado y enfrenado, un indio de Nicaragua esclavo, una india herrada en la cara y 24 gallinas. Ahí hay una escritura pública, la única de este momento tan temprano de la conquista del Perú, donde se señala el intercambio de 2 esclavos, un caballo, por 2 pares, o sea, 24 gallinas, por un precio bastante exorbitante, que se está hablando de 2,000 ducados de oro, ¿no? De buena ley. Incluye la frase que se señala que se va a pagar esta escritura, este precio, cuando se haga la siguiente fundición de oro, ¿no? Entonces es temprano este documento y estamos hablando pues que recién cayó Atahualpa y están descubriendo y acumulando el material, los metales preciosos para los repartos de los conquistadores. Bernabé Cobo fue un sacerdote jesuita español que llegó a Lima muy joven, en 1599, y escribió una crónica denominada Historia de la Fundación de Lima, donde describe la ciudad de los reyes, y en ella se refiere a las gallinas. Lima solo tenía 2 cuadras construidas y de casa de quincha. Todavía no es la Lima así virreinal, pero lo que él observa es que en todas las casas tenían 2 cosas. Tenían corrales de gallinas y tenían huertas para los frutos de España, traídos de España. Después ya con el crecimiento de la ciudad, hablemos de Lima porque se da en otras ciudades de la costa, porque no en la sierra, porque la gallina sufre de soroche. Entonces es en las costas, en las ciudades de la costa donde más se difunde la crianza de la gallina. Y en el caso de Lima ya se crean las haciendas. El consumo de aves como pollos, gallinas, patos, pavos, pichones era bastante extendido, la verdad, durante el virreinato. Y en muchas casas existían estos corrales de aves. Y si existían en las casas corrales, por supuesto que en los monasterios también los había. El historiador Eduardo Darjan Chamot ha encontrado que en 1718 el monasterio del Prado consumió 1.047 gallinas y 62 pollos para auxiliar en la salud de las monjas, criadas y esclavas. Asimismo, se ha encontrado que en el monasterio de Bernardas de la Santísima Trinidad, entre las cuentas que se tienen de los años 1776 y 1779, dice lo siguiente.
una gallina de socorro a una religiosa que sangró y días más tarde una polla a otra religiosa que se sangró. Además, 4 gallinas para una religiosa gravemente enferma. Pero estas aves no solamente se consumían para auxiliar la salud de las monjas de un convento o monasterio, también se consumían en momentos de alegría o celebración. Se ha encontrado que en el mismo monasterio se consumieron 24 gallinas en el año de 1796 para celebrar la elección de una abadesa. Así que las monjitas también comían bastante bien su pollito asado apimentado. La gallina ha tenido una función no solamente medicinal. Por ejemplo, a quien no le han pasado el huevo de niño, ¿no? Es una costumbre ancestral que incluso está localizada en partes del Asia y se ha transmitido hacia aquí, ¿no? En el África, por ejemplo, también está presente, ¿no? En el siglo XVII, la carne que más se consumía era la de cerdo, más que la de carnero e incluso más que la misma vaca. Esto debido a que del cerdo se obtenía la manteca para la cocina, para las frituras. La res se consumía mucho, pero habían restricciones religiosas. Por ejemplo, solo los martes y sábados se podía comer carne de res, que eran las carnes más finas, que era el lomo, etc. Pero los interiores se podían consumir todos, que los seguimos consumiendo en diferentes partes de América y en España también, la lengua, el estómago, el hígado, etc. Eso sí, no tenían restricciones. Y ahí venía la gallina, pero la gallina, a diferencia de los cabritos, a diferencia de la res, a diferencia del cerdo, en muchos casos, era mucho más delicada para la crianza, porque era más fácil de ser depredada, cazada, la alimentabas con alfalfa, le dabas comida especial, y entonces su carne era muy fina. Entonces, y necesitaba además en ese entonces un gallo que la fecundara. Entonces el huevo era un plato exquisito y se consumía solo cuando tu abuela cumplía 100 años, por ejemplo, para festividades muy especiales. Y el huevo se consumía, comprar un huevo era carísimo si tú no tenías tu corral. Entonces tú consumías un huevo, comprabas un huevo, te lo vendían por unidad, y por eso de ahí viene la frase vale un huevo de plata, por lo caro que era. Hoy día, siglo XXI, año 2026, las cosas han cambiado. El pollo es la carne más consumida en todo el mundo. Esta carne, no solamente en el Perú, es ya en el mundo la carne más consumida. Hasta hace 5 años era el cerdo, por la cantidad de cerdo que se consume pues, en diferentes países, Alemania, México, ¿no? Entonces, acá en el Perú el cerdo es un consumo muy bajo. En época colonial, la gallina costaba el doble que el pato, e incluso más que el pavo. Como dice el historiador Henry Mitrani, recién desde la época de Leguía y debido a la influencia norteamericana, los peruanos comemos pavo en Navidad. En el siglo XX se produjo una gran revolución genética. Justamente a mediados de la década de 1920, en tiempos de Leguía, se comenzó a experimentar con la gallina. Se crearon razas distintas, unas para ser comidas y otras solo como ponedoras de huevos. Gracias a esa revolución genética, se produjeron artificialmente miles de gallos y gallinas. Y en 1938 se fundó la APA, Asociación Peruana de Avicultura, organismo encargado de representar al sector avícola. Antes se criaba y había pues todas las plagas, las enfermedades que tenían las aves, ¿no? Y realmente pues tenía una plaga y se morían pues gran cantidad y la actividad se convertía en pérdida. Entonces el APA se forma justamente para defenderse y traer las mejores innovaciones que se desarrollan en el mundo.
En 1938, el mismo año de creación de la APA, la Universidad Agraria, en la Dirección de Ganadería del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, creó la primera granja experimental para criar gallinas y pavos provenientes de Estados Unidos. Allí aparecieron las primeras incubadoras. Viene esta revolución genética en la cual se crean gallinas que no necesitan gallos para producir huevos y se crean estos pollos y gallinas que en 7 semanas, no en 120 días, tú podías tenían el peso necesario para ser vendidos en el mercado. Pero veamos cuál es el camino del pollo hoy en día, desde su concepción hasta llegar a nuestras mesas. El inicio comienza con el desarrollo de genética y acá se trae abuelos, se le llama a los padres de los papás, ¿no? Abuelos. Esos abuelos llegan de un día acá, a Perú. Acá se crían hasta las 25 semanas, que ya son adultos. Y esas comienzan a poner los huevos, ¿no? Y esos huevos van a la planta de incubación por 21 días y nacen unas pollitas bebé que son las reproductoras, que vienen a ser la mamá de los pollos. Esas reproductoras igual, se crían en la granja desde un día hasta 21 semanas que son adultas y comienzan a producir huevos que van a la incubación y producen los pollitos bebé, que son los que van a la granja, a los galpones de las granjas, ya para alimentarse y convertir el alimento en carne. Esa función de convertir alimento en carne viene a ser, digamos, el fundamento de la industria avícola, ¿no? Si queremos encontrar la partida de nacimiento del pollo a la brasa, tenemos que salir de Lima, específicamente hasta Santa Clara, distrito de Ate. Y aquí se encuentra el restaurante La Granja Azul, donde nació nuestro riquísimo pollo a la brasa. Fue a mediados del siglo XX, en 1949, 1950, cuando 2 inmigrantes suizos, primos hermanos, ellos, decidieron poner un par de negocios en el centro de Lima y en Miraflores, y también una granja de pollos en un lugar alejado de la capital, en Santa Clara. Precisamente este espacio en el que estamos era uno de esos corrales donde se criaban aquí estos pollos. Pero los negocios no le fueron nada bien y uno de los primos se mandó mudar y regresó a Suiza. Pero el otro, Roger Schuller, padre de nuestro conocido y muy famoso Johnny Schuller, queriendo aliviar estas deudas, decidió convertir esa granja de pollos nada menos que en un restaurante. Una gratísima idea de negocio. Y así nació nuestro pollo a la brasa. Dos suizos, dos primos hermanos. Uno que vivía acá y el otro que llega de Bolivia, mi padre. Y deciden poner un negocio de pollos y todo esto eran corrales. Donde estamos, todo esto eran corrales, para abajo todo eran corrales. Esos antiguos corrales cuadrados con alambre gallinero y una caseta donde ponían a los pollos de noche. Y ponen este negocio y ponen 2 tiendas. Una en Lima, creo que en la avenida Wilson, y uno ponen en la avenida Larco, en Miraflores. Y maravilloso, quebraron. El negocio quiebra. Y tenía pues un montón de pollos y un montón de deudas. El primo hermano le dice, flaco, chao, y se mandó a mudar para Suiza. Y lo dejó a mi papá con todo, con todo. Las deudas, todo, quebrado. Acá estamos en la playa de estacionamiento, La Granja Azul, y acá afuera todavía, bueno, ya le hemos puesto un poco de asfalto encima, pero todavía se veían los rosetones de pastelero que eran los corrales de los pollos. Todo esto era corrales de los pollos, ¿no?
Después de la quiebra y poner la sensacional idea de ubicar una pollería en ese lugar, no bastaba con eso. Faltaba lo más importante, que era atraer a la gente. Y se le ocurrió una brillante idea: ponerse con un cartel al costado de la carretera central con una propuesta de venta única y singular. Todos los pollos que puedas comer por 5 soles. Y eso realmente hizo que la gente fuera al restaurante. Todos los pollos que puedas comer por 5 soles, hasta el día de hoy, es el gancho de ese restaurante. Claro que los 5 soles quedaron en el olvido. Todos los pollos que puedas comer por 5 soles. Y acá estamos. 75 años después, todavía puedes comer todos los pollos que quieras, pero ya no por 5 soles, pues, ¿no? Pero sí, puso allá en esa zona de la granja de su casa, en la terraza, 3 mesas, 4 mesas, nos botó a nosotros al segundo piso, puso una parrillita por ahí y empezó a servir el pollo. Y la historia se creó. El 5 de febrero de 1950 se sirvió en el Perú el primer restaurante que sirvió un pollo a la brasa, La Granja Azul. La piedra de toque, el santo grial de los pollos a la brasa, es nada menos que el horno. Este horno que permite cocinar muchos pollos a la vez y en menor tiempo, y que le da ese sabor característico a nuestro pollo a la brasa, que es distinto a otras formas de cocinar el pollo. En esa época había mucha gente que quería saborear el pollo de La Granja Azul, pero tenían un horno tradicional que no se daba abasto. Así que a Roger Schuller se le ocurrió contactar a un paisano suyo, un ingeniero mecánico de nombre Franz Ulrich, quien diseñó precisamente este horno, una especie de horno rotatorio que permitía cocinar varios pollos a la vez, un horno a carbón. Cualquiera que quiere poner una pollería hoy en día está prácticamente obligado a utilizar este tipo de mecanismo en su pollería. Un horno que nació hace 75 años y que se usa desde esa época aquí mismo, en La Granja Azul. ¡Qué rico huele! Yo me acuerdo de chico, muy chico, que lo que tenía mi papá era 3 como espadas que giraban y solo entraban 3 pollos en cada espada. Entonces no tenías la oportunidad de cocinar mucho, ¿no? Daban 3 pollitos, 9 pollos, y si tenías pues un montón de gente acá, no había cómo cocinar para más. Y él tenía un íntimo amigo suyo que tenía un taller, otro suizo, que tenía un taller de metal mecánica en La Victoria. Entonces se ponen acá a dibujar en la casa. Oye, ¿cómo hacemos? Tenemos que poner un rosticero. Y diseñan este planetario que el aparato da vuelta para un lado, pero cada espiedo da vuelta para el otro lado. Y lo diseñaron y lo pusieron, y ahí todavía están los originales. O sea, uno de los espiedos esos es el original de esa época, de 1950. Bacán. Eso fue lo que habilitó o posibilitó que cuando empezó a llegar mucha gente, tenías la posibilidad de cocinar para más gente, ¿no? Schuller busca a un amigo suyo para que, si es negocio, tienes que hacerlos varios a la vez, ¿no? Entonces a otro suizo, Franz Ulrich,
que diseña el horno que hace varios pollos a la vez. Casualmente ahí empiezan a trabajar los hermanos Ruiz, que son los que después de alguna manera se independizan y son los principales fabricantes de hornos de pollería, ¿no? Hermanos Ruiz, que son estos ya de acero inoxidable, ¿no? Porque los primeros de la Granja Azul y las pollerías más antiguas eran empotrados en paredes de ladrillo refractario, ¿no? Ahora te los venden pues en inox, ¿no? En acero inoxidable y los puedes colocar donde quieras, ¿no? Para el buen funcionamiento de los hornos se utiliza leña de algarrobo o guarango. Que le llaman, guarango le llaman en el norte es algarrobo y guarango le llaman al sur de Lima, Ica. Es más aromático, te das cuenta, tiene una cuestión media aromática, es un sabor bien rico. Hay pollos que los hacen una especie de hornos hasta con otro tipo de tecnologías, cocinados como a gas, ¿no? Pero no es igual, tiene que ser la leña. Fue justo en la década de 1950, cuando se abrió la Granja Azul, que la ciudad de Lima se empezó a desbordar y tuvo un crecimiento poblacional muy alto. Fue entonces que la industria avícola también explosionó. Se abrieron granjas en varias zonas de la capital y en la década siguiente también en provincias. No obstante, hasta la década de 1960, lo más barato seguía siendo la carne de res y la de cerdo. Pero con el gobierno militar de las Fuerzas Armadas, que tomó el poder en 1968, también se desataron cambios en las costumbres alimenticias. Velasco es una historia increíble porque a Velasco podríamos agradecerle el hecho de que consumamos tanto pollo. ¿Y cómo así? ¿Cuál es esa historia? Lo que pasa es que comienza a expropiar empresas americanas y los americanos le comienzan a cerrar el mercado. Y en el Ministerio de Economía y se dan cuenta de que una gran cantidad de dólares salía para importar esa carne de res de Argentina. Y aceites también, y el aceite de oliva. Entonces deciden dar una ley que se llama la ley del vacuno, en que a partir de ahora, después de siglos, a partir de ahora, 15 días al mes iba a comer carne de res y 15 días al mes nada. Y como el pollo de engorde lo tenías a 7 semanas, mucha gente comenzó a poner sus granjas. Era un negocio inmediato y el banco te pagaba te prestaba inmediatamente y tú lo devolvías inmediatamente porque estaba garantizado, claro. Porque esos 15 días todos tenían que comer proteínas en Lima. Entonces comienzan a aparecer estas granjas que tú acabas de contar y así va creciendo esta industria. Y porque ya comienzan a hacer ya granjas de 100.000, 200.000, entonces se consumía cada vez más, el negocio se va volviendo un monstruo, va arrimando a la carne res cada vez que regresaba los 15 días la carne res, ya la gente era más barato porque como ibas produciendo tanto, se abarataba la carne, claro. Entonces ya ibas dejando de comer carne res y ibas reemplazándola por la carne de este pollo industrial. O gallina industrial y por estas gallinas ponedoras. Esa gallina que durante 3 siglos había sido lo más exquisito y lo más caro, claro que sí. Lo va desplazando y se va volviendo lo más barato. A pesar de que se vendía 15 días carne, prefieres comprar la gallina porque era baratísimo, porque comienzan a producir miles. Luego de la Granja Azul se empezaron a abrir pollerías. Primero en Lima y luego a lo largo de todo el país, en un proceso que no ha parado hasta el día de hoy, que existen más de 13.000 pollerías en todo el Perú. A partir de ahora mencionaremos a algunas de las más emblemáticas que se abrieron en Lima. En 1957 se abrió la pollería El Rancho, en la avenida Benavides, en Miraflores. Y en 1966 se inauguró la pollería La Caravana, en el distrito de Pueblo Libre. Años antes, en 1961, se abrió El Pollón. Mira, El Pollón empieza en los años 60, en La Victoria. Es bien antigua. En los años 60 en La Victoria. Después se muda a la Avenida El Ejército, o Pérez Araníbar, como se llama ahora, en Salaberry, en el cruce, ¿no? Donde está el Chifa Mi Amigo y hay un grifo. Ya, y después pasa al actual local, que actual entre comillas porque ya se acabó. Van a hacer un complejo, un edificio ahí residencial. Entonces,
digamos, se cambió 3 veces, probablemente lo veamos en otro lado, pero el pollón ha sido una de mis favoritas, porque tiene el gusto condimentado. En la década de 1970 se empezaron a abrir pollerías en distritos mesocráticos. Hay otras pollerías que su gusto es más suave, por ejemplo, el Dragón de Lince, es antigua, y Pollos Hilton, también de Lince, que es otra antigua, que tiene un gusto a canela china y su sabor es un dorado más clarito. Digamos, es soportable para un paladar no acostumbrado a lo muy intenso, ¿no? Se nota la canela china, ¿no? Comer pollo a la brasa no es solo saborear un rico pollo que tenga buen sabor, buena cocción, papas crujientes. Un elemento fundamental para comer el pollo a la brasa más sabroso es el ají. Hay pollerías que se distinguen por su ají. Cada pollería tiene su ají. Por ejemplo, es muy distintivo el ají de la pollería del Callao, que es una de las más antiguas, que se salió el pollo, en Chucuito. La gente va solo por el ají. Personalmente tiene un toque amargo extraño, que después pasa, un ligero amargor. Pero la gente lo reconoce donde sea. Estoy seguro que hay un chalaco en cualquier parte del mundo te va a decir, este es el ají, ese salió el pollo. También en la década de 1970 se empezaron a abrir pollerías en el centro de Lima. Es decir, de Santa Clara, Miraflores, San Isidro, Pueblo Libre, Lince o El Callao se ampliaron al centro de la ciudad. El consumo del pollo a la brasa se estaba popularizando cada vez más. Uno de los más antiguos del centro de Lima es el pollo Welking, ¿ya? Ahora, lo curioso de los pollos del centro de Lima es que también son pollos de amanecida, abren hasta tarde. Entonces, si querías irte a comer tu pollo ahí y tus chelitas, te ibas a rematarla ahí tarde. A fines de la década de 1970 y a lo largo de la siguiente, se inauguraron pollerías que, visto hoy en perspectiva, le dieron un renovado impulso al consumo de pollo a la brasa en Lima. Entre ellas, podemos mencionar a Norquis, Rocky's, Don Tito o Pardo's Chicken. Una que se instaló en el sector, digamos, más, no tan mesocrático, sí, para arriba, es Pardo's Chicken, ¿no? Pardo's Chicken yo diría que es una de las que es aceptada y se empieza a engarzar en la cultura de los malls. Todos los food courts tienen su Pardo's Chicken, ¿no? Pardo, como modelo de negocio, hizo eso bien, ¿no? Y una que apuntaba a hacer eso, pero se cae, pero es una marca muy recordada de mi generación. Yo nací en el año 79, es Mediterráneo, que era Mediterráneo Chicken, ¿no? Después hay otras que han salido con los Hikari también, es otra recordada en San Miguel. No podemos mencionar a las más de 13,000 pollerías que existen en el país, ni a todos los peruanos y peruanas emprendedoras que trabajan alrededor de la cadena productiva del pollo a la brasa, que no es solo pollo y ají, sino que también fomenta el consumo de papas, chicha morada y más. Además, añadir que el pollo a la brasa es el alimento más consumido en el sector de comida rápida en el Perú, incluso más que el chifa y que la propia hamburguesa. Pero a todos les gusta el pollo a la brasa, niños, grandes. Entonces está inscrito en el paladar de los peruanos desde nuestra más tierna infancia. Desde que empezamos a masticar sólidos, a los niños se les pone su pollito, se lo pican chiquito su pollo a la brasa. Entonces está en el ADN de los peruanos desde muy pequeñitos, está en los barrios, en los distritos aristocráticos, está en los food court de los centros comerciales. Está en todos lados. El pollo es, la verdad es como el aire, lo respiramos los peruanos. Para que se den cuenta de la magnitud, de la importancia y popularidad del pollo a la brasa,
Nos vamos con algunas cifras. Según el Midagri, que es el Ministerio de Agricultura, el año 2024 se produjeron 817.5 millones de pollo. Alrededor de la quinta parte de esta cifra se destinó a la producción de pollo a la brasa. Por otro lado, se estima también que los peruanos tenemos un consumo per cápita de casi 5 pollos a la brasa al año, 4.8. Es decir, casi 13 kilos de pollo a la brasa al año. Increíble. Y como siempre hablamos de nuestro boom gastronómico, podemos decir que uno de los principales motores de ese boom es definitivamente nuestro querido, popular y democrático pollo a la brasa. Nos vemos en la próxima. Ya está saliendo el pollo.